escuchan aquí en la radio móvil. Es un placer para nosotros estar con ustedes en su programa Inmunoadicción. Yo soy Cintia Aquino. Y yo soy Jackie Contreras. Un gusto saludarlos esta tarde con este tema tan interesante que tenemos el día de hoy, que se llama Érase una vez un cuento que se parecía a mí. ¡Ah, caray! Bueno, pues eso suena bastante interesante porque desde que éramos niñas nos han venido contando cuentos y cuentos y cuentos y terminamos en puro cuento. Como debe ser. Bueno, pues entonces este tema va a ser bastante interesante porque de repente, como dice nuestro tema de hoy, érase una vez un cuento que se parecía a mí. Yo creo que algunos de estos cuentos se van a parecer a nuestra vida actual, a nuestra vida cotidiana. Una de las cosas que nosotros les vamos a plantear el día de hoy no está diagnosticado en ningún manual de DSM-5 ni nada parecido. Simple y sencillamente se llaman síndromes. El síndrome van a ser características que va a tener alguna persona, cualidades que se van conjuntando, por eso es que se llama síndrome. Y entonces muchas de las veces las películas de Disney, estos cuentos, estas historias no son nada nuevo, no es algo que nosotros hayamos descubierto, sino que los hermanos Grimm a través de los años y diferentes autores que han venido contándonos esos cuentos, las personas tomamos ciertas características que nos hacen parecernos a los personajes de esas historias. Me parece muy bien y vamos a comenzar con un cuento muy interesante que yo creo que también lo veías cuando eras niña, que se llama Blancanieves. Blancanieves y los 7 enanitos, así de que, y van a decir, bueno, pero ¿qué síndrome tenía la pobre de Blancanieves? Y ahorita se van a dar cuenta esa parte cuando tú dices, chaca chachán. Entonces, el síndrome de Blancanieves inclusive tiene, aparte de la película, libros, características de muchas mujeres. Muchas de las veces nos han venido trabajando lo que son esos estereotipos de lo que tenemos que trabajar. Entonces ya quedamos que no nos vamos a asustar, simple y sencillamente vamos a platicar sobre lo que son estas características. El síndrome de Blancanieves es uno de los más comunes o de los más populares que se han vuelto en la actualidad. Les vamos a contar por qué. Bueno, este libro o esta parte de trabajar el síndrome de Blancanieves se da principalmente en las mujeres entre 40, 50 y 60 años. Esas que hoy se resisten al envejecer, y empiezan así como que muchas características y cuestiones en donde entran a la cirugía plástica, empiezan a haber tratamientos para rejuvenecerse, todos los ejercicios, dietas, todas esas partes que no le permitan a esa persona envejecer. Claro, y comienza porque, bueno, generalmente son mujeres exitosas, son personas, digamos, tienen una vida feliz, a lo mejor tienen una profesión, económicamente son bastante independientes, pero les da mucho miedo esta parte de envejecer. Entonces, de repente podemos ver a una mujer a lo mejor de 50 años con sus mallas muy ajustadas, que va al gym, a lo mejor toma una vestimenta de una chica de unos 20 años, de 25, por ahí así. ¿Por qué? Comienza a tener este miedo por envejecer. Ese es el síndrome que nos va a marcar Blancanieves. Y entonces, cuando comienza a tener miedo por envejecer, generalmente hay mujeres a su alrededor más jóvenes que ella. Por ejemplo, pueden ser sus hijas. Así es. Y entonces comenzamos con una serie de problemas porque la mamá comienza a tener cierta rivalidad directamente con las hijas. Con las hijas se empieza a vincular también con grupos de personas más jóvenes o de generaciones más jóvenes. Es lo que a veces conocemos como a los chavorrucos. Acuérdense que estamos diciendo que este síndrome de Blancanieves no nada más va a ser de mujeres, sino también es de mujeres y hombres. Entonces de repente ves a una persona que tiene 40, 50 años y todos los que están alrededor tienen como 20, 25, 18, 15 y dicen, bueno, ¿y qué anda haciendo en este grupo? Ese síndrome de Blancanieves se presenta principalmente en ese punto. Hay mujeres también que cuando se están rehusando a envejecer empiezan a tener esas parejas más jóvenes. Entonces esos hombres que les gustan más chiquitas, esas mujeres que les gustan más chiquitas o más chiquitos, entonces es ese síndrome, el síndrome de Blancanieves. Es ese punto que dices, ay, ¿por qué tengo que envejecer? Y entonces esa parte de ir viviendo esas etapas que son normales, esa se rehúsan completamente, esa parte no, porque a Blancanieves le enseñaron en el estereotipo de belleza que lo que contaba era parte, prácticamente lo de afuera. Entonces ese miedo se va generalizando. Ok, entonces aquí podemos hablar de las mujeres cougar.
Aquí pueden entrar las mujeres y los hombres también. ¿Y eso es muy malo? Al final de cuentas saben perfectamente que cuando hay una descompensación de edad, a la larga eso va a tener un choque, sí, claro. Porque emocionalmente, si tú quieres tener una pareja realmente estable, alguien con quien tú puedas vivir a lo mejor esa etapa de tu vida tranquila, feliz, en armonía, en donde puedan tener un buen diálogo, que recordemos que trabajamos los 3 pilares anteriores: intimidad, compromiso y sexo. En esta parte pues obviamente no se puede dar, porque imagínense esa persona que tiene 60 y quiere andar con una de 20, en un momento pues el de 60, aunque quiera ese aspecto sexual, pues no le va a llegar, ¿no? Entonces, o a lo mejor en el nivel de intimidad, cuando tú quieras platicar de una cosa, la otra persona está en otra, entonces uno quiere bailar flans y el otro quiere bailarte Maluma, entonces no estamos en la misma sintonía. Entonces, realmente esas partes se vuelven complicadas con el síndrome de Blancanieves y se va desarrollando dentro de las mujeres, que como hemos dicho, no nada más de la mujer, sino también del hombre. Entonces, esta parte es aprender a trabajar con este síndrome que se nos viene dando, pero para poder superar y aprender a vivir el día a día, y que el parte de desarrollar, de que cada año, porque una cosa también bien padre en el síndrome de Blancanieves, que no les gusta cumplir años, o sea, es así como que no ven como el cumplir años como acumular experiencia, o saber más cosas, no, o sea, les da un temor, y las arrugas, bueno, o sea, casi se les sale la arruga y ya piensan irse a poner botox, colágeno, por eso a veces esas personas que tienen esas clínicas de belleza pues les va también, porque muchas veces tenemos esos miedos impresionantes dentro de lo que es el síndrome de Blancanieves. No, y otra cosa importante aquí dentro del síndrome de Blancanieves es que la persona normalmente se va a sentir insegura, ¿no? Siempre. Porque a lo mejor estamos hablando de una mujer o de un hombre que tiene 50 años y quiere sentirse como un chavo de 25, ¿no? O como un chavo de 20. Entonces, son personas que normalmente a nivel psicológico son personas inseguras, son personas que tienen problema, pues hasta cierto punto vamos a decir que de personalidad, porque tienen una apariencia cuando se están comportando de otra manera, ¿no? Y bueno, a lo mejor se sienten incómodos porque están conviviendo con personas bastante jóvenes, que realmente sí hay una diferencia en donde es a manera psicológica que no queremos aceptar, cuando en realidad, bueno, pues cumplir años hoy en día es una bendición muy grande, ¿no? Y bueno, pues el síndrome de Blancanieves da miedo llegar a la vejez. ¿Por qué? Porque pensamos que llegando a la vejez todo se va a terminar. Así es. Y no lo vemos como algo importante. Por ejemplo, anteriormente en las tribus que podían existir, veíamos que las personas que coordinaban las tribus eran los más grandes. ¿Por qué? Porque tenían experiencia, conocimiento, era el conocimiento que tenían, ¿no? Sin embargo, cuando estamos en el síndrome de Blancanieves, esa parte no es tan valorada. Por lo tanto, la persona, estamos hablando que tiene una autoestima pues bastante pequeña, porque no se acepta como es. Inclusive ha habido gente, y a lo mejor también famosos, que de repente llegan a hacerse alguna cirugía y les ocasiona mayor malestar. Así es. Estamos hablando ya de problemas de salud bastante fuertes. Entonces tenemos que aprender, cuando estamos dentro del síndrome de Blancanieves, que nosotros no somos un envoltorio solamente físico, o sea, que solamente se aprecia lo de afuera, sino que también lo de adentro. Tener claro que cuando estamos dentro de esta situación, difícilmente nos damos cuenta. Entonces tenemos que aprender que llegar con la edad, que la edad no nos va a encajonar en ser ancianos o en ser viejos. Ese espíritu, ese trabajo, esa capacidad de enseñar, esa admiración, viene también con los años, y muchas personas no saben apreciar o valorar ese punto. Entonces yo siento que es muy importante cuando venimos trabajando, no nada más recordar, no nada más es el exterior, sino también el interior. El interior, claro, yo siempre lo he dicho, ¿no, amiga? Nosotros somos como unas computadoras, tenemos que darnos mantenimiento. Sí, afuera es importante, porque debemos sentirnos bien con lo que somos, con lo que tenemos, y si no nos gusta por allí algo, bueno, se vale por ahí arreglarnos un poquito más el cabello, cosas así, siempre y cuando no afecte nuestra integridad física. Y bueno, la otra parte es hacia adentro, de la que tú hablabas, el tener una buena autoestima, el sentirse bien con uno mismo. Esa parte va a ser el conjunto de lo que va a ser nuestro equilibrio emocional. Y otra característica importante sobre el síndrome de Blancanieves es que la persona que está jugando este síndrome generalmente se vuelve una persona hostil hacia las personas jóvenes. Entonces, si hay una chica, supongamos, estamos en el gym y hay una señora de 50 años cargándose todas las pesas, pero de una chica de un cuerpo bastante bonito, normalmente, si tiene este síndrome, va a agredirla con lo que pueda.
Y lo peor en este asunto es que, por ejemplo, hace rato lo mencionábamos, que si estamos en casa y tenemos hijas de 20 años, comenzamos a tener rivalidad, y se ha dado hasta los casos donde las mamás comienzan a coquetear con los novios o los amigos de las hijas, ¿no? Entonces es bien importante que nosotros aprendamos a identificar, y esta parte tiene mucho que ver con lo que es nuestra autoestima, nuestro equilibrio emocional. Es importante que sepamos, hoy en día cumplir años es una gran bendición, entonces sentirnos muy a gusto con lo que tenemos afuera y con lo que tenemos adentro. Bueno, entonces quedando claro, vamos a pasar al segundo, que es el síndrome de Ariel, de la princesa Ariel. Muchas veces hemos visto la película, y entonces si recuerdan, Ariel era una sirenita así como un poco traviesita. Mucho le gustaba el reto a la autoridad, o sea, porque le decían, Ariel, por aquí no, y Ariel se iba. Este síndrome principalmente se da en lo que es las adolescentes, en la primera etapa de la juventud. Entonces es ese rollo en donde tú retas a veces a la autoridad. También se puede dar en personas mayores, porque también Ariel tenía otra cuestión. Ariel acumulaba todo. Entonces, si era esto, lo guardaba. El otro, lo guardaba. Todo guardaba. O sea, si era la corcholata, si era el destapa, lo que encontrara de los objetos, Ariel lo acumulaba. Principalmente cuando estamos trabajando el síndrome de la princesa Ariel, son estas personas que les gusta mucho retar a la autoridad. Si le digo amarillo, nada más por el hecho que yo digo amarillo me va a decir rojo, verde, no, azul. Entonces, aunque muchas veces esto le traiga muchas complicaciones, porque solamente hace un reto a la autoridad por el simple hecho de hacerlo. Claro, y es que esto nos puede llevar a un trastorno. Hace un momento dijimos y aclaramos que estos son síndromes, pero en realidad esto nos puede ir llevando poco a poquito hacia un trastorno. Por ejemplo, esto se llama trastorno negativista desafiante, ¿no? Cuando ya tenemos un conflicto con la autoridad y constantemente, como tú dices, solamente por llevar la contra decimos no, aunque en el fondo sepamos que quizá vamos a tener repercusiones por la decisión que estamos tomando. Y muchas veces esto nos puede pasar con nuestros padres. El hecho de tener un conflicto con nuestro padre o nuestra madre y nos dice, oye hija, hablando de adolescentes, llegas a determinada hora, y entonces decimos no, solamente porque me lo dijo, no voy a llegar a esa hora. Y debemos tener mucho cuidado precisamente por esto, porque se nos puede volver un trastorno. Lo que comienza siendo como un síndrome, comienza a ser un poquito más, vamos a llamarle así, más complicado, en donde podemos tener problemas tanto con las amistades, en el trabajo, con nuestros padres, con nuestra familia, y es muy importante que aprendamos a saber cuándo los adultos sí tienen la razón. Y entonces, trabajar esta parte de estos síndromes es muy, muy importante, porque nosotros cuando estamos como adolescentes, muchas veces eso nos lleva a lo mejor a tomar decisiones equivocadas, y en la misma serie, en la misma película, pues Ariel ofrece algo muy importante por algo que al final de cuentas pues no era tan importante como salir o transformarse o cambiar. Entonces muchas veces ver también la moraleja de estas películas nos ayuda muchísimo para ir aprendiendo. Recordemos también lo que estábamos diciendo, todos estos síndromes, todas estas características son aprendidas, no es algo que digan tiene un trastorno mental o está muy mal, así. No, tampoco vamos por ahí. Entonces esa parte es una parte bastante divertida que nos ayuda muchísimo, pero que también nos ayuda para que nosotros podamos identificar por dónde vamos y qué es lo que estamos haciendo. Así es, entonces vamos a seguir contando la historia, y empezamos con Érase una vez, una bella y una bestia. Entonces vamos ahora al síndrome de la bella y la bestia. Bueno, pues en esta historia aparece como tal una mujer muy bonita, en donde ella se ofrece a cambio de su papá para que ella esté en ese castillo, y la está vigilando la bestia, ¿no? Pero a lo mejor comúnmente podemos decir, pues eso se refiere a que alguien muy guapa tiene un novio, muy feo, muy desgraciado. Bueno, ya lo dijiste, muy feo, ¿no? O al revés, a lo mejor un chico súper guapísimo tiene una novia, no, muy fea. Bueno, algo así. Por ahí dice la bonita de la fea. No, la suerte de la fea. La suerte de la fea, la bonita la desea. Bueno, es que es el dicho, hombre, caramba, hay que aprendérselo. Bueno, entonces, aquí a lo mejor lo podemos ver así a simple vista como el feo con el bonito, pero en realidad esto tiene un trasfondo todavía mucho más importante. Y bueno, nosotros hemos estado muy en contacto con mujeres que de repente han sufrido este síndrome,
en donde piensan que podemos cambiar a alguien que a lo mejor tiene alguna adicción, que a lo mejor es violento, y de repente puedo decir, con mi amor se va a cambiar. Entonces, esta bestia que tengo aquí junto, con mi amor, se va a volver un príncipe, cuando en realidad no es así. El síndrome de la bella y la bestia tiene un trasfondo todavía mucho más impactante. ¿Por qué? Por allí también se le conoce como el síndrome del Estocolmo. Así y tiene que ver con una persona, por ejemplo, que está en su casa. Vamos a hablar un poquito aquí sobre la violencia, porque vamos directito al síndrome o al problema de la violencia. Cuando tenemos en casa una persona que nos violenta, y de repente lo primeritito que vamos a aprender cuando esta persona nos agrede es a obedecer. Así es. Entonces, para que él no me agreda, primero obedezco. Y entonces tengo que agacharme y tengo que estar cautiva ante esta persona y tengo que aprender a ser obediente. Ese es el primer punto. El segundo punto, bueno, es cuando la persona comienza a conocer en qué momento se exalta, en qué momento puedo hablar, en qué momento no puedo hablar. ¿Por qué? Porque si yo lo hago en un mal momento me puede agredir. Y estamos hablando que en una relación de violencia podemos llegar hasta la muerte. Así es. Entonces es bastante complicado, porque el tercer punto es donde nosotros aprendemos a justificar a esta persona que es violenta, y entonces pensamos que tienen actos de bondad con nosotros. Es decir, a lo mejor llegó muy agresivo, normalmente voy a pensar que fui yo la que lo provocó, llega, me golpea, quizás saca un arma, pero como no usó su arma contra mí, puedo decir, es bueno porque no la usó contra mí. Sin embargo, ya está siendo violento conmigo. Así es. Y el otro paso es cuando nos volvemos unos aliados de esta persona, y entonces cualquier gente que se acerque a nosotros va a ser malo. ¿En qué sentido? Las personas que están alrededor de nosotros pueden darse cuenta que estamos viviendo una relación violenta. A lo mejor es nuestra amiga, nuestro amigo, nuestro hermano, nuestros padres, pero nos tienen tan encerrados que ya no nos permiten esa convivencia con los demás. Y si llega mi mamá a querer sacarme de ahí, entonces mi mamá se convierte en el enemigo. Así es. Y nosotras también, dentro de este síndrome, estamos colaborando, porque también la vemos como el enemigo, como la persona que viene a separarme de mi pareja. Entonces recuerden, esta parte de los síndromes son aprendidos. Entonces, como nosotros estamos aprendiendo, a veces el entorno nos va llevando, y son ciclos que se repiten dentro de las familias o dentro de las relaciones de pareja, y aprendemos que eso es lo normal. Recordemos que esta parte nos enseña, no importa, con tu grande amor, con tu paciencia, con todo lo que tú sabes, con lo bella, inteligente, con todo, tú lo vas a transformar. Solo ten paciencia y lo vas a lograr. Entonces, ese es el punto a veces en donde tenemos un choque, porque a veces alrededor, en la cultura, en el entorno en donde estamos, nos dicen, esa es tu cruz y te toca llevarla, eso es lo que a ti te tocó, ese es tu barco, tú lo enderezas. Entonces, todas esas partes que nos van enseñando, ¿sí? Entonces va haciendo esa mella, ese punto dentro de nosotros, nos va creando esos estereotipos de lo que debemos cubrir y de lo que debemos hacer. Entonces, cuando ya estamos en niveles más avanzados, el hecho de que no me agreda, dices, ay, yo lo amo porque a mí no me agrede, es malo con los demás, pero conmigo no, ¿sí? Entonces, aparte de eso, tenemos que hacer un paréntesis aquí. Hemos dicho que la violencia no solamente es física, sino también psicológica. Entonces, podemos tener un agresor, a lo mejor no físico, pero sí psicológico. Entonces, te va quitando cuestiones como el alimento, entonces no te da para los alimentos, a lo mejor a nivel sexual tampoco esa parte tampoco la trabaja, y entonces eso va generando muchísimo más conflicto dentro de. Entonces, bueno, es que él me ama porque sí me dio para comer, aunque lo que te haya dado para comer sea a lo mejor 1 litrito de aceite y medio kilo de frijol para 2 semanas. Entonces, muchas veces ese síndrome, entre más vaya creciendo, muchísimo mayor se va volviendo el problema, y ahí sí ya podemos llegar a lo mejor a un trastorno o a cuestiones muchísimo más dañinas a nivel psicológico, y que son muy difíciles de que salga. Entonces, recordemos que el grande amor, el hecho de dar y dar y dar y dar y dar y dar, no implica que nos van a amar de la misma manera. Ok, entonces este es el síndrome de la bella y la bestia. Vamos a un corte y regresamos.